Amados hermanos, muy buenos días. A los que no haya tenido la oportunidad de saludarlos, es una gran alegría para mí poder volver a verlos después como de ese descanso, descanso de los cuerpos como recreación. Yo sé que no es un descanso espiritual porque ese descanso espiritual no lo tenemos, no existe en los hijos de Dios. Y como decía el pastor Rubén, es una gran alegría ver los niños y sobre todo verlos por ahí como molestar, jugar, porque esa es la esencia de ellos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Los apóstoles le dijeron a los niños, no molesten al maestro. ¿Y él qué fue lo que les dijo? Déjenlos, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños como el pastor, hoy que fue un acto muy bonito poder orar por ellos, porque si bien es el futuro de una nación, también es lo más maravilloso el futuro de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está hecha por piedras vivas y quién más que los niños que reflejan esas piedras vivas. Y poderlos ver hoy acá es una gran alegría para todos. Entonces, bienvenidos a los hermosos niños. Nosotros para esta época, en muchos lugares del planeta, la humanidad precisamente para esta época se hacen muchas metas, se trazan proyectos y la mayoría de veces es dieta. Voy a hacer dieta. Este año sí voy a leer la Biblia. Este año voy a emprender la empresa. Este año me voy a comportar así. Este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro, este año me voy a portar bien en la casa, en el colegio, voy a ser el mejor estudiante o la mejor estudiante, pero pasado unos días ya como que eso no lo podemos cumplir. Si tenemos destinado a leer la Biblia, se nos presenta algo y ya después nos da pereza recuperar los capítulos que hemos dejado de leer y decimos que en junio, en la mitad de año, volvemos a empezar como para llevar el hilo, pero hay ciertas circunstancias por las cuales no podemos nosotros cumplir esas metas. Una de las metas que también nos tomamos es el adquirir una casa. ¿Han visto que la mayoría de las familias dicen, vamos a ver un estudio de una casa, vamos a ver si nosotros podemos hacernos a nuestro hogar? Pero como hay ciertos aspectos que no podemos controlar, llamamos esos aspectos terceros que no podemos controlar, como es una enfermedad, la escasez económica, falta de trabajo, no se pueden cumplir. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Y en ese nosotros no podemos controlar,
tenemos una historia que está escrita en las Sagradas Escrituras y es Adán. Adán, el Señor le dijo, ¿en dónde estás tú? Tal vez él también tenía una meta como las que nosotros nos trazamos. Tal vez él tenía la meta de labrar el huerto del Edén, de cuidar a su esposa, de cuidar los animales. Y él escucha una voz, ¿y dónde estás tú? Y esa voz que él escucha, él se esconde creyendo que era que Dios no lo veía y por eso era que preguntaba, ¿en dónde estás tú? Y ese ¿en dónde estás tú? También lo preguntaba Eva, ¿en dónde estás tú? Y de verdad Eva no lo veía, porque cayeron del estado de gracia en el que ellos estaban. Dios no era que no lo estuviera viendo, era que le estaba preguntando, ¿en dónde estás? ¿En qué estado estás? Porque en ese momento estaban en un estado espiritual, donde ellos podían ver, comunicarse cara a cara con el Señor, en ese estado espiritual. Como ya se había perdido ese estado, él dijo, no, yo tuve miedo y me escondí. Él perdió su meta, él perdió todos sus propósitos, sobre todo perdió lo más importante, que era la comunión con su Creador, con su Señor, con su proveedor, con su protector, con el dador de la vida. Lo tuvo en poco, no le importó. Desestimó el propósito por el cual el Señor hizo su perfecta creación. Pero el Señor hizo su perfecta creación con un propósito. Dios hizo al hombre y a la mujer con un propósito, pero el hombre lo quiso desechar. Es así que el Señor crea un plan de salvación para volver al hombre a ese estado de inocencia, a ese estado de cuando Él lo formó. Y Él decide enviar a su Hijo y Él decide salvar al hombre por el sacrificio de su propio Hijo. Pero en ese plan de salvación, en ese plan de redención, hay muchos sucesos, hay muchos sufrimientos, pero el final es lo más glorioso. El Señor en su palabra enseña que una mujer cuando está embarazada sufre mucho, pero cuando está en sus dolores de parto es mucho peor el sufrimiento, pero cuando ve el final, que es el nacimiento de esos niños que ustedes ven ahí, se les olvida ese dolor. Y el estado de esa mujer es de felicidad, es de gozo, es glorioso. El estado del hombre también tiene un final feliz. Y hoy vamos a ver en nuestro estudio de la serie Rey de Reyes y Señor de Señores, el destino glorioso de los creyentes. ¿De cuáles creyentes? De los salvos, porque hay creyentes que no son salvos. El destino glorioso del creyente salvo. Santiago nos deja ver que los demonios creen y tiemblan. Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien, porque los demonios también creen y tiemblan. Por eso
el destino glorioso es únicamente para aquellos creyentes que son salvos. Pero no vamos a decir el destino glorioso de los creyentes, sino del creyente. Destino glorioso del creyente, no de los creyentes, del creyente, porque Dios tiene solo hijos. Dios no tiene ni nietos, Dios no es abuelo ni tío. Solamente Él es un Dios personal. Por eso vamos a ver el destino glorioso del creyente. Hasta ahora nosotros, en lo que hemos visto de la serie Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis, nosotros hemos visto diferentes sucesos, múltiples sucesos. Hemos visto muchos eventos, pruebas, hemos visto evidencias verídicas de todo lo que va a suceder, catástrofes, hemos visto bestias, hemos visto dragones, hemos visto calamidad, sufrimiento, decapitados, hemos visto la destrucción de la tierra. Hemos visto en Apocalipsis, el apóstol Juan, el Señor le permitió ver que tanta maldad iba a ser un día juzgada. Y es aquí donde, preciso en este momento, ya fue todo hecho, fue todo cumplido. El apóstol vio cómo descendía una ciudad esplendorosa, una ciudad extremadamente brillante. Pero antes de que él pudiera ver esa ciudad, él vio algo, un juicio, el gran juicio del trono blanco, o el juicio del gran trono blanco, mejor, el juicio del gran trono blanco. Y él pudo ver, lo vimos en Apocalipsis 20, el predicador nos hablaba que habían 2 libros. Bueno, no dice 2 libros, unos libros, los libros. Como es en plural, puede ser más de 2 o más de 2. Y además, dice que había otro libro. Ese otro libro lo abrió el que tenía la facultad de abrirlo, el juez, y allí estaban escritos los nombres de la vida. Todo el que estuviera allí iría a una eternidad con Cristo, pero todo el que no estuviera allí iría a una eternidad sin Cristo. ¿A dónde iría? Al lago que arde con fuego y con azufre. Para este momento que el apóstol ve descender la ciudad, ya todo estaba destruido. Para este momento el cielo y la tierra ya habían pasado. Ya estaba todo destruido. Estaba la bestia en el lago de fuego, estaba Satanás en el lago de fuego, estaba la muerte en el lago de fuego, estaba el Hades en el lago de fuego, estaban las estrellas en el lago de fuego, estaba absolutamente todo lo que había creado el Señor, todos los planetas, todo ya estaba destruido, ya no existía más. Entonces, ¿a dónde van a vivir las personas salvas? Las personas que en ese momento estaban ante el Señor. ¿A dónde? ¿A dónde van a vivir? Pues el Señor le permite ver al apóstol Juan a dónde iban a vivir. Y él dice que vio una gran ciudad que descendía del cielo. Pero si los cielos se habían destruido, ¿de dónde bajaba esa ciudad? Pero él vio descender una
una ciudad que el Señor había preparado con sus manos para que los que quedemos vivos vayamos a ese lugar que el Señor tiene preparado para su iglesia. ¿Quiénes? Los que por gracia somos salvos. Y eso no de vosotros, dice el Señor, porque por gracia vosotros fuisteis salvos, en Efesios, no para que por obras, por algo que tú hagas, vayas a ganar la salvación. Por ir a la iglesia ganes la salvación. Por ser buen hermano, buen amigo, buen hijo, ganes la salvación. No. Solo por la gracia infinita del Señor somos salvos. El plan de Redentor es solo por gracia, por misericordia. Y todos los que van a ir a esa ciudad santa son los que están escritos en el libro de la vida. Todos los que estamos escritos en el libro de la vida, todos los que son llamados, todos los que son capacitados, todos los que son santificados, que están allí en el libro de la vida, vamos a estar con el Señor en esa ciudad. ¿Y por qué le permitió al apóstol Juan ver esa ciudad? Porque ahí fue cuando él entendió las palabras que nosotros no somos de esta ciudadanía. Nuestra ciudadanía no está en el mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Y es por eso que nosotros vamos a continuar en el estudio de Apocalipsis, que ya estamos terminando el libro. Pero la esperanza no es que terminemos el libro. La esperanza es que miremos que estemos escritos en el libro de la vida. Esa es la esperanza y ese es el motivo, ese es el medio. Por eso es que ustedes están acá. Ustedes no están acá por venir a cumplir, porque hoy es el día que se celebra el Día del Señor. Ustedes están porque aquí está el pan. No el pan, el trigo, sino el pan de vida. Ustedes están acá no porque haya agua. Ustedes están porque está el agua de vida que emana solo del Señor. Ustedes están acá porque ustedes son las piedras vivas de lo cual está hecha la iglesia del Señor. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y ustedes son esas piedras vivas. Ustedes y yo somos las piedras vivas de la iglesia del Señor, no de ladrillos, no de muros, no de cemento, sino de la vida que hay en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor le permite ver al apóstol Juan el futuro glorioso del creyente. El futuro glorioso del creyente. El Señor nos está anunciando desde la antigüedad, desde antes, cuándo es el tiempo del fin. El futuro glorioso es para el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? ¿Alguno? ¿No? El tiempo del fin comenzó cuando el Señor Jesucristo encarnó. El tiempo del fin comenzó cuando en la palabra de Dios dice, y nacerá de mujer. Dice de mujer, explicando que no hay intervención humana. En ese momento que Él encarna y que viene a la luz de esta tierra, ahí empieza el momento del fin, y eso fue aproximadamente 2000 años. O sea que el apóstol Juan
pudo ver el final de los tiempos. ¿Qué va a pasar en el final de los tiempos? Por eso el destino glorioso es el final de los tiempos. Y les voy a pedir el favor de que me acompañen en sus sagradas escrituras al capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 8. ¿Listo, hermanos? Los vamos a leer y vamos a pedir que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podamos entender a medida que vayamos leyendo, a la medida que ustedes sigan la Escritura, el Señor nos pueda ir revelando este hermoso pasaje que es el destino glorioso del creyente. Versículo 1, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué fue lo que dijo? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, dice el apóstol Juan, escribe, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. Y me dijo, dice el apóstol Juan, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a volverlo a leer. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. El destino glorioso del creyente salvo. Voy a pedirles que me acompañen en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y le pedimos al Señor la guía para entender su bendita escritura. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad magnífica, única y excelente que tú nos has dado hoy de reunirnos como hermanos, como iglesia,
a alabarte, a adorarte, a exaltarte, a venir a ser confortados por tu palabra, pero también a ser confrontados por tu bendita palabra, Señor. Pedimos, Dios de Israel, que por el poder de tu Santo Espíritu, todo pensamiento, Señor, todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo, para la gloria de tu santo nombre, Señor, y para poder salir de este lugar con la convicción, Señor, de que tenemos un destino glorioso por ser creyentes salvos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El destino glorioso del creyente salvo. Y vamos a ver la meditación de este pasaje en 3 puntos. El primer punto es destino final del creyente salvo. ¿En dónde? En una nueva creación. Porque ya lo que existía antes ya no existe. Entonces, el destino final del creyente salvo en una nueva creación. El segundo punto, ¿quién habitará con el creyente en esa nueva creación? ¿Quién habitará con el creyente en esa nueva creación? Y el tercer punto que quiero que hoy miremos se llama un recordatorio final. Un recordatorio final. Entonces vamos a ver en este pasaje el destino final del creyente salvo, quién habitará con el creyente y un recordatorio que el Señor nos hace. Acompáñenme a ver rápidamente, sin perdernos de Apocalipsis, a la epístola segunda del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro. Y vamos a leer, miremos en el capítulo 3, en el versículos 9, y leámoslo hasta el 13 rápidamente. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será quemado, todo será deshecho, dice el apóstol Pedro. Todos los elementos, todo lo que existe será deshecho. Versículo 11. Puesto que todas estas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo va a ser deshecho, él dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, nuevamente la destrucción total, y los elementos, nuevamente lo dice, todo va a ser quemado y se fundirán, todo. ¿En dónde? En el lago de fuego. Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire tan hermoso esto que el pastor, sí, él era pastor, el apóstol Pedro en este versículo dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Cuándo prometió esto?
¿Recuerdan en Isaías 65? Y yo les haré cielos nuevos y nueva tierra. El apóstol Juan tuvo la posibilidad de ver los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso ya había sido profetizado, pero antes no lo habían visto. Lo vieron, en este momento lo vio el apóstol Juan. Dios le dio la oportunidad para que él pudiera ver el futuro glorioso de los creyentes que van a ser salvos, a pesar de toda la persecución que ellos estaban viviendo, a pesar de toda la persecución que ustedes estén viviendo. Si es que ustedes están siendo perseguidos como ellos, si es que ustedes están en una aflicción como ellos. Desde antes ya se había profetizado que vendría una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. No dice un nuevo cielo, dice nuevos cielos en plural. Y eso tiene una connotación que la vamos a ver ahora. Y una nueva tierra, nuevos cielos y una nueva tierra. Todo, para este momento ya todo estaba destruido. Y todo, desde los profetas, toda la antigüedad, hasta los apóstoles, hasta este momento de Juan, estando en esa tribulación, que él pudo ver el cielo nuevo y la nueva tierra, todo estaba apuntando a ese preciso momento. Absolutamente todo estaba diciendo que él vendría. El apóstol Pedro dijo que nosotros nos movíamos, o que nosotros estábamos esperando la promesa del Señor, donde crearía nuevos cielos y nueva tierra. El Señor Jesucristo dijo lo mismo, Él enseñó lo mismo, y Él dijo que habrían señales, que a partir de cuando vieran ciertas señales, pueden empezar a medir los tiempos. Que cuándo va a suceder, no se sabe, pero que va a suceder. Que Él vendrá como un ladrón en la noche, por eso tenemos que estar vigilantes. Si nosotros supiéramos que viene mañana, pues, ¿qué haríamos? Desorden completo, y después nos arrepentimos porque el Señor viene mañana. Ahí sí, como dicen vulgarmente, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, absolutamente todo fue señalado para este momento que iba a suceder. Hay una señal que todos vemos, y es la señal del arco. Esa señal, el Señor, miren que esa señal nosotros no la tenemos en cuenta, pero a partir de hoy vamos a empezar a tener en cuenta el mensaje de Dios a través de esa señal. ¿Cuál es la señal? El arco. Cuando el Señor hubo una destrucción de toda la tierra y de todo lo que estaba sobre la tierra, y toda carne fue destruida por agua. ¿Recuerdan con Noé? Entonces el Señor le dolió en su corazón haber destruido todo, y Él dijo: nunca más voy a volver a destruir con agua. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Cómo recordarían que el Señor no iba a destruir nuevamente toda carne y al hombre con agua? Porque iba a ser una señal, un arco. Aunque la Biblia no dice que es un arco iris, es el arco iris. Pero nosotros hoy en día vemos el arco y dice: no, el Señor no va a destruir, no va a destruir todo esto que Él hizo con agua. Pero hay otra señal, y está precisamente en Apocalipsis, y está precisamente en el contexto del juicio. Ven, Ezequiel, ve en el capítulo 1, ve al Señor sentado en el trono
dispuesto para el juicio y ve un arco iris. El mismo que ustedes y yo vemos, él también lo vio. Y en Apocalipsis dice lo mismo, que el Señor está en el trono y rodeado con un arco iris. Cuando ustedes y yo veamos el arco iris, tenemos que recordar dos mensajes. Uno, que el Señor prometió que no iba a destruir la tierra con agua. Y dos, que el Señor va a destruir la tierra con fuego. Porque cuando aparece el Señor en medio del arco iris, es el momento del juicio. Es el momento donde va a deshacer todas las cosas. O sea que cuando nosotros veamos el arco iris, tenemos que decir: hoy puede ser ese día. O estamos en ese día. O estamos en ese tiempo. O ya es el tiempo final. Por eso el Señor nos lo permite que lo veamos. Había gran destrucción. El Señor va a venir como vimos. No, va a venir, no. Ya aquí en el capítulo 21 ya todo sucedió. ¿Y él qué es lo que ve venir? Él ve bajar del cielo que no existía. Ve bajar una ciudad, así como esa lámpara que no lo deja ver a uno, lo encandelilla. Él ve una ciudad hermosa, esplendorosa, que se llama la Ciudad Santa de Jerusalén. Esa ciudad santa, nueva de Jerusalén. No es la misma reconstruida, nueva. ¿Recuerdan que el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra? ¿Recuerdan que Él dijo que todo iba a ser deshecho? Pues en este momento ya todo está deshecho. No quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70 de la era del Señor. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, lo sacaron del templo y le dijeron: Señor, ¿no ves esta magnífica obra? Como diciendo: nosotros aquí es donde venimos a adorar, venimos a pagar nuestros sacrificios. Esto es esplendoroso y esto es lo que nos caracteriza a nosotros como pueblo de Dios. Y él dijo: ustedes no saben ni lo que adoran. De esto que ustedes ven tan esplendoroso no quedará piedra sobre piedra. Y fue destruido todo en el año 70. Y lo hizo un hombre, destruyó todo. Y no quedará piedra sobre piedra, se cumplió en dos partes. Una en el año 70 y la otra acá, donde todo quedó destruido. El apóstol Pedro lo explicó, lo acabamos de leer, que todo material, todos los elementos de la materia fueron a parar al lago de fuego, fueron fundidos, dijo, fundidos. Eso lo dijo el apóstol Pedro, pero el apóstol Juan lo pudo ver aquí en Apocalipsis. Él pudo ver esa ciudad hermosa, resplandeciente, que tenía algo en particular esa iglesia. Lo que tenía en particular lo acabamos de ver. Yo, Juan, vi la santa ciudad, Nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada, hermosa, maravillosa, dispuesta, ataviada para su marido. ¿Y eso qué era lo que no tenía esa ciudad? ¿Qué era lo que la ciudad lo hacía tan grande y tan hermosa y tan
potente, esplendorosa, antes de este tiempo, el templo. Pero mire que aquí ya no hay templo. Venía a la ciudad, pero venía sin templo. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que es: ¿quién habitará con el creyente salvo? Versículo 3. ¿Quién habitará con el creyente salvo? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Él va a hacer algo: enjugará a Dios toda lágrima, porque allí no habrá llanto ni dolor de los ojos de ellos. Y no habrá muerte. ¿Por qué no va a haber muerte? Porque ya la enviaron, la muerte ya fue enviada al lago de fuego. Ni habrá más llanto por nada, ya no habrá más sufrimiento. Ya no vamos a clamar, ya no vamos a gemir: Señor, ven pronto. Ya no habrá dolor por alguna enfermedad o por alguna traición. ¿Por qué? Porque las primeras cosas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ¿quién estaba sentado en el trono? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, Dios mismo. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el cielo ya pasó, y el Señor vio venir la ciudad del cielo. Pero si el cielo ya no existía, los cielos, dice que los cielos fueron destruidos. En una versión hebrea, dice que esa ciudad bajó del séptimo cielo. Porque la palabra dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Varios cielos. El séptimo cielo, de donde desciende esta ciudad, es donde simbólicamente habita el Señor, porque nada puede contener al Señor. El cielo es donde, este cielo de Dios que dice el apóstol Juan, es el cielo, el lugar santísimo donde Él habita. Y de ahí mismo baja esta ciudad. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por hombres. Él lo dijo: yo no habito en templos hechos por hombres. En el Salmo 50 dice: si yo quisiera alguna cosa de ustedes, no se las pido a ustedes. Si yo quisiera una cosa, si yo tuviera hambre, no te lo digo a ti. No, si yo tuviera hambre, no te lo digo a ti. Si yo tuviera hambre, no te lo digo a ti, porque todo es mío. La tierra y su plenitud son mías. Él las puede tomar. Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita que nosotros vengamos a alzar las manos para engrandecerlo a Él. Él no necesita ni de nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarlo a Él. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Con quién habitará el creyente? Con lo que es el verdadero evangelio, con lo que es el verdadero propósito del Señor, por el cual hizo la creación. El verdadero propósito del Señor al hacer al hombre es mostrar la grandeza de Él, no la del hombre, no la que nosotros podemos hacer, tomar decisiones, decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros somos la semejanza de Él, y en este momento ya
entrando a la nueva ciudad, Él habita en nosotros. O sea que mis pensamientos ya no son mis pensamientos, son los de Cristo. Y ese es el todo del Evangelio. Por eso es que Él nos permitió conocerlo, para que habitemos con Él, para que habitemos en Él. Pero, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Cómo habitamos con Él y en Él? Imaginen ustedes que tienen en su mano un vaso de agua. Y ese vaso de agua, sumérjanlo en el mar. Dentro del vaso que somos nosotros, somos vasos de honra. Dentro del vaso está el agua. Estamos con Él. El vaso está con agua. Con el agua, con Él. Y en Él, en medio de todo el inmenso océano. Esa es una manera como podríamos explicar qué es estar con Él y en Él. Para este momento, todo ya desapareció. Para este momento, Él vio el lugar donde íbamos a estar, pero el futuro glorioso del Señor, el futuro glorioso que el Señor muestra para nosotros, el futuro glorioso del hombre es estar en esa tierra, pero con Él. Y es donde se cumple la promesa que Él dice, y yo les seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo, y yo les llamaré mis hijos. ¿Por qué? Porque Él solamente ve a uno. Él no me está viendo a mí, Él no nos está viendo a ninguno de ustedes. Él está viendo a uno, aquel en que Él tiene complacencia, aquel que es hecho bajo la voluntad, con un corazón conforme a Él. Ese es Cristo. Cristo es el varón perfecto. Cristo, a Él es el único que ve el Señor. Y aquí es donde entiende el apóstol Juan, cuando él dice que está hablando con la mujer samaritana, o esas palabras que le dijo, que si ella bebería del agua que él le diera, nunca más iba a tener sed, nunca. Por eso el Señor, cuando Él enseñaba, decía, el que tenga sed y bebiere del agua que yo le dé, de su interior correrán ríos de agua de vida. Porque el agua de vida es Cristo. Como dice la canción, Cristo, la peña de Oreb, el agua que está brotando. Agua de vida para mí, agua de vida para la iglesia. Él es la peña de Oreb que está brotando agua de vida. Y es aquí el final de todo el plan redentor. Mire que dice en el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Luego dice, hecho está. Es aquí donde se termina toda la obra de redención. Dios es un Dios de orden. Y Dios, en un tiempo de Él, soberano,
hizo la creación y terminó. Y en un tiempo de Él soberano hizo la redención y ya terminó. Ahora, en un tiempo de Él y soberano, entra el otro tiempo que es el tiempo eterno. Una eternidad con Cristo, una eternidad con Dios, una eternidad con el Creador. Ese tiempo comienza acá. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender para que habitemos y empecemos el día de reposo, la eternidad. ¿Pero estaremos solos? No. El futuro glorioso de todo creyente salvo es que Cristo estará en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y entregó su vida por mí. Ahí es donde se da el cumplimiento, y ahí es donde el apóstol Juan puede comprender esas palabras del Señor. Más antes no las comprendía y nosotros tampoco. Pero como ya sabemos el futuro glorioso, ya podemos entender lo que significa el estar conmigo. ¿Cuál es mi final feliz? Y versículos 6, versículos 7 y 8. Y me dijo, hecho está. O sea, consumado es. Esta misma palabra hecho está es la misma palabra que él en griego utilizó cuando estaba en la cruz y dijo consumado es, hecho está. O sea, hecho está, el plan redentor termina ahí y empiezan los tiempos del fin, los posteros, los días finales, y terminan acá. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y esto es nuestro tercer punto, un recordatorio final. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El apóstol Juan tiene el inmenso privilegio de poder ver el futuro glorioso de todos los que van a estar con él, incluso él. Todos los que van a estar con Cristo. Y él está viendo que todo es esplendoroso, magnífico. Y él está llamémoslo, en su éxtasis, en su alegría, en su gozo, de que tanto sufrimiento, al fin va a haber un glorioso final para todo el que cree en Cristo, para todo aquel que le recibe como Señor y como Salvador. Y en ese momento, él le hace: despierte, Juan, despierte. Es necesario que prediques. ¿Recuerdan que anteriormente le dijo, es necesario que prediques? ¿Por qué este punto un recordatorio final? Porque miren,
Él dice, hecho está, ya todo está hecho. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Pero luego dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Él le dice, Juan, es necesario que escribas esto, pero no que lo escribas y quede ahí. Llévelo a las iglesias. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Apocalipsis empieza escribiéndole ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Al pastor de la iglesia. Y le dice, miremos un ejemplo en Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2 les voy a leer un ejemplo. Voy a escoger la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire, escribe al ángel de la iglesia, es el mensajero, ese es el pastor de la iglesia. Y le dice, yo digo esto. Mire lo que le dice. Este es solo un ejemplo porque hay 7 ejemplos. Ustedes lo pueden estudiar en su casa. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Conozco que has sufrido y que has tenido paciencia, que has trabajado mucho por amor de mi nombre, dice el Señor, y que no has desmayado. Pero mire lo que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dice al pastor, vaya, dígale esto al pastor Juan. Ya vio el futuro glorioso, pero vaya, dígale esto al pastor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire que le está hablando al pastor. Al pastor le está hablando. Que si no se arrepiente, le va a quitar, dice, le quitaré tu candelero de su lugar. Dice en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y ahora miren este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, para ustedes. Escúchenlo bien, porque después cuando estemos delante del trono, no van a decir que el Señor no se los dijo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del fruto del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué un recordatorio final? Porque el Señor le está hablando al pastor que eso está sucediendo, no tanto en él, en la iglesia, en todos ustedes. Le está diciendo, mire lo que está pasando en su iglesia, no tanto al pastor, sino a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Él les está diciendo, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y si ustedes pueden mirar el mensaje a las otras iglesias, es el mismo. Le habla al pastor para que el pastor le hable a la iglesia, porque la iglesia está en eso. Y es necesario que prediques, Juan.
Juan le está diciendo: Juan, predique, es necesario que predique. El que venciere heredará todas las cosas. Pero ¿cómo? Luego no están los que ya han vencido. Es que aquí él le hizo un paro a la visión. Le dijo: ya lo vio, ahora corra y explíquelo, dígalo. ¿A cuáles iglesias? Si esas iglesias hoy ya no existen. Esa es Asia Menor, pero hoy es Turquía. Dios es atemporal y el mensaje del Señor es atemporal. En ese tiempo era para esas iglesias, pero también para nosotros. Por eso le dijo: escribe, 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 para que hoy lo pudiéramos leer. Y no solo leer, sino para que hoy lo pudiéramos entender. El mensaje, hermanos, que el Señor quiere es que va a haber un futuro glorioso. Ya lo vieron. Ya vimos el futuro glorioso. Pero ahora tenemos que hacer algo. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, lo dice: no es que yo sea perfecto, sino que corro al supremo llamamiento para ser hombre perfecto, para estar a la altura del varón perfecto, para estar a la altura de aquel que me llamó, de aquel que dio su vida por mí, de aquel que se entregó, aquel que pagó por mí y que me lleva a ese futuro glorioso. El mensaje de Dios es que Él no puede ser burlado. Pedro lo dijo: no es que Él se tarde, sino que está dando el tiempo para que nos arrepentamos. Porque cuando veamos el arco, vamos a entender que vamos a ser destruidos por fuego si no nos arrepentimos. Dios no puede ser burlado. Y dice: pero los cobardes son aquellos que conocieron del Señor y retrocedieron. Los abominables, los incrédulos. Mire que los incrédulos los pone al mismo nivel de los abominables y de los homicidas. Dios no puede ser burlado. Los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los idólatras. Pero mire que hay una parte que es peor o igual que todos o peor, que son los mentirosos. Ay, eso es una mentirita blanca. Y si en esa mentirita blanca llega el Señor, ¿qué? Por eso Él dice: arrepiéntete, no va y sea que yo vaya y quite el candelero de su lugar. Tu candelero. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El futuro glorioso ya está listo, ya está preparado, pero es necesario que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Una, arrepentirnos. Y la otra, lo que le dijo al apóstol Juan: ve y predica. Hablar de que hay un futuro glorioso, que en esa ciudad celestial vamos a estar con el Señor y en el Señor. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Eso es más glorioso. Eso es mejor que tener ahorita títulos universitarios, casa, carro, un gran trabajo. No es que esté mal, pero ese no es nuestro tesoro. El apóstol Pablo lo dijo muchas veces y era la preocupación de los apóstoles. Miren, nosotros ya no somos de este mundo.
Nuestra ciudadanía es celestial. Y el propósito de ellos era que el Señor les abriera los ojos a todos los discípulos y vieran que estaban viendo como al invisible, que iban a ser ciudadanos de una ciudad que no veían, pero que si el Señor lo dijo es fiel y verdadero, que Él lo puede cumplir, que así es. Ya no somos ciudadanos de este mundo. Y si estamos en este mundo, tenemos que mirar con los ojos espirituales. Pero la pregunta es, ¿estamos mirando con esos ojos espirituales? ¿Estamos viendo que ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos de la Jerusalén celestial? El llamado es, arrepiéntete. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu infinita misericordia y por tu bondad, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario ocupando mi lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das hoy la oportunidad de venir en arrepentimiento delante de ti, Señor, sabiendo que el futuro glorioso del creyente es estar en una ciudad, pero que tú estés en medio de nosotros, que nuestra mente ya no es nuestra mente, sino que es la mente de Cristo, que nosotros somos cuerpo y templo del Señor. Pero nos es necesario, Señor, que tú nos abras el entendimiento para ver las maravillas de tu ley, Señor. Es necesario, Señor, que tú nos hagas ver con los ojos espirituales, Señor, no con los ojos carnales donde vemos el pecado, donde vemos la mundanalidad, donde somos ciegos, Señor. Somos ciegos ayudando a llevar a otros ciegos, Señor. Es necesario que el poder de tu Santo Espíritu, amado Dios, en esta mañana, hoy, abras nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver y entender y vivir, Señor, como ciudadanos de esa ciudad espiritual, la Nueva Jerusalén. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu amada iglesia, Piedras Vivas, Señor, porque tú no habitas en templos hechos por hombres, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por traer a mis amados hermanos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios de Israel. Para ti sea todo honor, gloria, honra y alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. De Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.